Buenas noches, mi nombre es Brenda Martínez Gutiérrez y a continuación presento el momento número 3 de mi evidencia de aprendizaje para fisiopatología aplicada 3. En este caso voy a tratar la lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y las presentaciones de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y un ejemplo de agente que los produce. En este caso, en lesiones de tipo de quemadura térmica se encuentra el calor, como por ejemplo los líquidos calientes. En tipo eléctrico sería la electricidad atmosférica, como los rayos. En tipo de quemadura química serían los productos químicos, por ejemplo los ácidos. Y tipo de quemadura reactiva sería la radiación, en este caso serían las quemaduras solares. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Los criterios de gravedad de un paciente quemado según la superficie corporal quemada sería de 15%, mayor a 15% quemado crítico, menor a 15% quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? El grado número 1 es quemadura epidérmica y la parte del cuerpo que se ve comprometida es la destrucción de la epidermis. En el grado número 2 es superficial, en este caso es el tejido dérmico superficial y se destruye la epidermis más la dermis superficial. El segundo grado es profunda y en este caso es el tejido dérmico profundo. La parte de la piel que se ve comprometida es la destrucción de la epidermis más la dermis. Y en el tipo de grado de quemadura 3 sería la subdérmica. Y en esta se encuentra la destrucción de todo el espesor de la piel y sus zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Bueno, pues aquí encontramos la regla de los 9 de Wallace y es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente. Esta regla consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal quemada o por múltiplos de 9. Esta se usa frecuentemente para valorar grandes superficies de manera rápida en mayores de 14 años y adultos. La variación para niños y bebés, la cabeza representa un 18% de la superficie corporal total y cada extremidad superior un 9%. Cada extremidad inferior un 14% y el tronco 18% dorsal y 18% frontal. Y pues aquí se presentan las imágenes para tener una mejor idea de esta regla de Wallace. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica de la agresión térmica? Esta genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, lo que favorece la aparición de infecciones, disminución orgánica múltiple y sepsis, y finalmente la muerte del paciente. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Se estima que el déficit energético es de 943 más o menos 654 calorías al día y el déficit proteico es de 49 más o menos 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por el aumento de la tasa metabólica basal hasta en un 40% por encima de los valores normales, implicando las alteraciones importantes de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana?
Pues en este caso, en personas sanas, aproximadamente 2/3 del consumo del oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante se atribuye a la termogénesis. En el caso del paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. Este estrés del retículo endoplasmático es sensado por diferentes clases de enzimas, tales como el inositol, requieren enzim 1 protein quinasa, RNA-like quinasa y la activating transcription factor 6. Estas proteínas son responsables de fenómenos de transcripción, translación genética, desplegado de la translocación y secreción proteica. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La lesión térmica produce una depresión proteica aguda y se asocia a la disfunción inmune, las alteraciones de la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Esto implica una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. De igual forma, se ha estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia supera el 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día. Esto va de 15 a 20 gramos al día, lo cual implica una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. En este caso encontramos, número 1, la lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 y 2 meses posteriores a la agresión térmica. 2, aumento persistente de los niveles de glicerol. 3, la mayor parte de los ácidos grasos son reacidificados, lo que se manifiesta por un aumento de lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. 4, aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Y 5, el incremento de la lipólisis posterior a la quemadura contribuye al incremento de mortalidad por infiltración de grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a la insulina. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Se presenta una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las ureas quemadas, en particular de los micronutrientes cobre, selenio y zinc. De igual forma, el boro, el bromo, el hierro y el yodo. Las mayores pérdidas se producen en el día 1, con una reducción de pérdidas tras las primeras 24 horas. Estos pacientes exhiben una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. Para el caso de los pacientes con insuficiencia o deficiencia de vitamina D, se pronostica una prolongación en los tiempos de estancia en unidad de cuidados intensivos y hospitalaria. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la de elección en el paciente quemado crítico. ¿Y qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? En este caso se recomienda el inicio precoz de la nutrición enteral en tanto sea posible. Menciona 5 beneficios de iniciar terapia nutricional aplicada precozmente. 1. Se asocia a una reducción de estancia en la unidad de cuidados intensivos y hospital. 2. Reducción de la infección de las heridas.
con excepción de la neumonía nosocomial. 3. La nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. 4. Se disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. 5. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuál puede ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal pueden limitar el uso de la vía enteral. En tal sentido, la aparición de la disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto en lesión térmica y cuál para los niños? Para el caso de los adultos, la fórmula más recomendable sería la fórmula de Toronto y para los niños sería la fórmula de Schofield. Y aquí se encuentra la tabla con las adecuaciones correspondientes para la edad de los niños. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos, proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo al día? Para el caso de los carbohidratos sería de un 60%, que va de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso al día. Lípidos 20%, de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Y proteínas 20%, de 1 a 2 gramos por kilogramo al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Y bueno, pues aquí presento una tablita en la cual he ordenado los aportes que se recomiendan de estos micronutrientes. En este caso ejemplifiqué la glutamina, el cobre, el selenio, el zinc, el cromo, la vitamina C, la vitamina D, vitamina A, coenzima Q10 y el betacaroteno. Y presento mis referencias. Gracias.